En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Soy el hermano Rafa, misionero de la alegría, y voy a compartir con ustedes un comentario del Evangelio del domingo 26 de abril de 2026, tomado de San Juan. Y bueno, este pasaje del Evangelio de San Juan viene directamente después del relato de la curación del ciego de nacimiento, en la que hay una discusión ahí con los fariseos. No le querían creer, no querían creer que Jesús había hecho ese signo, o más bien creían que no era obra de Dios, ¿no? Entonces él había hecho ese signo, y bueno, viene este discurso de Jesús sobre que Él es la puerta. Habla ahí de elementos del mundo pastoril, ¿no? La puerta, las ovejas, el redil, etc. Entonces, en general es una crítica hacia estos fariseos, o en general a los distintos líderes del pueblo judío, del pueblo de Israel, que pues no creían en Él, no creían en Jesús. No creían en Jesús, no creían que Él era el Mesías, y aún con todo y los signos que Él había hecho. Entonces decíamos, Jesús usa elementos de este mundo pastoril. Sabemos que Jesús utilizaba siempre metáforas, comparaciones con la realidad cotidiana de la gente que lo escuchaba, ¿no? Entonces, el primero de estos elementos que podemos analizar es que habla de los pastores como los líderes del pueblo. En general, los líderes del pueblo, dice que el que no entra por la puerta es un bandido, ¿no? Y el que sí, pues es verdadero pastor. Los verdaderos pastores de las ovejas del pueblo, pues son los que creen en Jesús, son los seguidores de Jesús, son los apóstoles y sus sucesores. Ese es el primer sentido que podemos tomar de estas comparaciones que hace Jesús. El segundo es, bueno, Él se declara como la puerta del corral, del redil, ¿no? Donde se guardaban las ovejas. Entonces dice que el que no pasa por la puerta, pues no puede ser un pastor, no puede ser un verdadero líder del pueblo, ¿sí? Entonces, la fe en Jesús es necesaria para ser un líder cristiano. Si nos decimos cristianos, pues parece una obviedad, ¿verdad? Que debemos creer en Jesús, pero luego no es tan obvio. Vamos a ver por qué. Porque, bueno, hay que tener cuidado con los pastores que no tienen fe. Estos son los que no han pasado por la puerta. Y la fe en Jesús no es nada más creer que pues Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Bueno, esos son elementos fundamentales de la fe en Jesús, ¿no? Lo que decimos en el credo, básicamente. El credo es un símbolo, es decir, es una gran síntesis, un gran resumen de nuestra fe, pero hay muchos otros elementos que no están explicitados en el símbolo de la fe o en el credo, que también es necesario creer, ¿no? Para decir que somos seguidores de Jesús. Como por ejemplo los mandamientos, la iglesia como una realidad creada por el mismo Jesús, la organización que Jesús mismo le dio a la iglesia, en fin, un montón de cosas que creemos,
pero que no siempre se asumen de manera completa. Es decir, hay líderes cristianos que no creen en todo, no creen o no abrazan toda la fe de la iglesia, y es ahí donde debemos de tener el cuidado, ¿sí? Debemos de tener cuidado porque, por ejemplo, pues hay líderes, grupos juveniles de la iglesia que no asumen completamente la fe católica, luego muchas veces en aspectos de la moral católica, ¿no? Por ejemplo, pues apoyan alguno que otro el aborto o algún otro tipo de ideologías que son contrarias a la fe. Hoy en día estamos viendo un caso muy triste en el centro de Europa, en Alemania, en Bélgica, en algunas zonas de Holanda, donde hay incluso sucesores de los apóstoles, obispos, que no abrazan del todo la fe católica, ¿no? ¿Y en qué se manifiesta esto? Bueno, pues están promoviendo, por ejemplo, la idea de que se ordene como sacerdotes a mujeres, ¿no? Cuando pues, es voluntad de Dios, es voluntad de Jesús, que solamente aquellos que son varones pueden acceder al sacramento del orden, ¿no? Pero ellos, como no creen totalmente en la fe de la iglesia, pues están promoviendo estas cosas que son contrarias, ¿no? O muchos de ellos están a favor o incluso ya han creado algunas especie de libros paralitúrgicos para bendecir lo que le llaman parejas irregulares, ¿no? Que es un eufemismo. Por ejemplo, pues parejas del mismo sexo, parejas que no están casadas y ya conviven, parejas que están en adulterio, pues dicen, pues vamos a bendecirlos, ¿no? Porque es una acción precisamente pastoral, ¿no? Pero bueno, pues es que el mal no se puede bendecir, el pecado no se puede bendecir, entonces ahí están contradiciendo aspectos de la fe católica, por lo tanto no la están abrazando completa. Entonces a ellos se puede referir esto que dice Jesús, ¿no? O sea, ellos no han entrado por la puerta que es Jesús. ¿Por qué? Porque no han abrazado completamente la fe de Jesús o la fe que Jesús nos propone, ¿sí? Que es pues, no solamente el creer en su persona, sino también en todo su mensaje, ¿sí? Toda la moral que implica, todas las obligaciones que implica como cristiano. ¿Sí? El tercer sentido que podemos tomar de este texto es que, bueno, lleva más allá la metáfora de la que está hablando. Ya no solo los pastores verdaderos entran por la puerta, sino que todas las ovejas deben pasar por esa puerta que es Jesús para entrar al redil de la vida eterna, ¿sí? Él dice, todo el que entra por la puerta, ese es el que tiene acceso a la vida eterna. Es decir, creer en Jesús es necesario para la salvación. Y bueno, aquí no estamos hablando de aquellos que sin culpa no pudieron conocer el mensaje de Jesús, ¿verdad? A ellos no se refiere esto, pero aquellos que pudiendo conocerlo lo rechazaron, o aquellos que ya estaban dentro de la iglesia, ya eran creyentes en Jesús y por la razón que fuera se alejan de Jesús, se alejan de la iglesia, se salen del redil de la salvación, ¿sí? Aquellos que voluntariamente se alejan de Cristo, se alejan también de la salvación que trajo Cristo. Por lo tanto, pues en ese sentido es necesaria la fe en Jesús para salvarse. Y un último elemento interesante de este texto es que dice que sus ovejas conocen su voz. Las ovejas de Jesús conocemos su voz, ¿no? Aquí está empezando el célebre discurso del buen pastor, ¿no? Entonces, antes en aquella región, los pastores guardaban sus rebaños en un solo corral, en un solo redil, ¿sí? Compartían, digamos, corral, ¿no? Muchas ovejas. Y entonces, cuando iba un pastor a sacarlas a alimentar a los pastos, a los campos, pues les gritaban y solamente las ovejas de ese pastor lo seguían. Es una cosa interesante. Entonces, Jesús utiliza esto para decir que las ovejas de Jesús conocemos la voz de Jesús, ¿sí? Pero también es importante tener en cuenta que hay que conocer a Jesús, ¿sí? Hay que conocer a Jesús, conocer lo que Él trajo al mundo, conocer su doctrina, ¿sí? Para verdaderamente escuchar su voz. Para escuchar su voz tenemos que estar familiarizados con Jesús, escudriñar las Escrituras, conocerlo ahí, acercarnos a Él a través de la oración, a través de los sacramentos, de manera especial la Eucaristía, tener incluso intimidad con Él en el sacramento de la comunión, ¿no? Hay que estar familiarizados con Jesús para verdaderamente reconocer su voz.
Pues gracias por seguirnos escuchando, que sigan teniendo una bendecida Pascua. Soy el hermano Rafa, misionero de la alegría. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Jesús, quédate con nosotros. María, Reina de la comunidad, quédate con nosotros. Se los pedimos con todo el corazón. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.